24 horas, tu mañana. 6 de la mañana, miren con qué energía partimos este día jueves. La cara, tenemos que hacer un esquema, ¿o no? El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se vaya parando. Gozando a esta hora de la mañana. Buena es que ya es jueves, canción, ¿no? Ya es Sí. jueves, yo creo que ya se siente. Yo hoy día llegué y a todos les dije jueves. Ay, sí, por fin. Al Como que, fin. Sí, empezamos con esa alegría. Ya mañana nos desatamos. Claro, ya Aparte, mañana fiesta. alguien me dijo, y la próxima semana, semana corta. Y es verdad, po. ¿Verdad? Me dijo Pastre recién. La próxima semana, 4 días nomás. Así 1 que de mayo es feriado y es muchas viernes. razones para estar muy contentos a esta hora de la mañana. Qué buena noticia para animarse, ¿no? En este día jueves, miren, tenemos 6,3 grados la temperatura Está frío, del ¿ah? momento. Está más frío que ayer y yo Sí. siento menos frío que ayer. Bueno, es tan relativo. A veces como depende uno de lo cuánto uno se aceleró, ¿cierto? O si el pasillo estaba más frío o no, pero sí, al menos las cifras demuestran que hace frío y la máxima, Carla, será de 24 grados. Mira, más temperatura que ayer, o sea, hay más oscilación térmica, es un día donde hay que vestirse bien por capas, Sí, porque pues, si no por hay excelencia. mucho cambio de temperatura en el día, ¿no? Son hartos grados de oscilación térmica. Estamos mirando también que toda la red de metro está operativa a esta hora, ¿vale? Lo que es una buena noticia, con un Santiago que recién comienza a moverse, con un San Antonio que ahí está bien, bien oscuro, tomándole el ritmo a la mañana, de a poquito, levantándose, algunos luchando para levantar a los niños. Vamos que se puede, es jueves, queda menos. Qué difícil es para algunos, ¿no? una ¿Cuántos batalla. despertadores? Otros niños de repente son así de una arriba, pero puede ser una batalla y se entiende. Ánimo con eso, con ese proceso, ya es jueves por lo menos. ¿A quién no así le que- cuesta? Así que sí, ¿a quién no le cuesta? ¿A quién no le cuesta ¿Cuántas levantarse? alarmas pones tú? Yo pongo 3 alarmas. 3 alarmas. Yo, ¿sabes que yo también pongo 3? Y te diría que a veces la tercera la prorrogo 5 minutos más. Como que uno pone posponer, Posponer, ¿cierto? sí. Sí, yo también tengo 3 alarmas por lo menos para... Pero hoy día, mi querida Luciana, me despertó a un cuarto para las 4. De ahí ya no puedo dormir más, gracias a que... Y ella, obviamente, 5 minutos Siguió antes que yo me durmiendo. tuviera que levantar, se quedó lona. Y Te aprovechó antes me tuve que te fueras. despertar. No, Dijo- si las repercusiones de eso vienen como a las 2 de la tarde. Ahí es cuando uno anda como muriendo, ¿no? Ahí baja la energía. Ahí baja la energía. A esta Sí. hora uno está todavía así como con ánimo. Y con esta música, ¿cierto? Y este equipo que estamos acá para despertarlos y acompañarlos, por supuesto que tenemos energía. Miren, A ver, ¿qué es hay motivación? gente que a esta hora ya está. ¿Están carreteando? ¿Están haciendo deporte? Están haciendo deporte. Sí, Llegaron sí, para sí. entrenar. Oye, pero esta gente yo les saco el sombrero. Sí. Es más, les tomaría una muestra genética para desarrollar un qué están medicamento, hechos? una vacuna, alguna cosa que yo me pudiera inyectar para que a esta hora me dieran ganas de ir a hacer eso que están haciendo ellos. Oye, porque qué yo bien, feliz ¿ah? aquí hasta ahora dando las noticias, pero ahí, al frío además, porque está frío, preparándome para ir a trotar o para hacer ejercicio, no. Es que además nosotros, claro, uno está, Una el posibilidad. trabajo es como una responsabilidad, tú tienes que llegar, pero el que va a hacer deporte es pura más es voluntad. voluntario, claro. Es puro ánimo, es puras ganas de hacerlo, ¿no? Yo te juro que le saco el sombrero a toda esa gente, ya que hace deporte en general, pero a esta hora de la mañana, antes del trabajo, no. Seco, ídolos máximos. Los aplaudimos, y De pie. queremos esa energía, se las transmitimos a ustedes también con estas imágenes, con buena música. Vamos a la pausa. Es jueves, estamos casi, como dice nuestro generador de caracteres. Y vamos a las noticias que están marcando las últimas horas, porque lleva 36 horas secuestrado el empresario hípico y ferretero de 84 años, que se llevaron contra su voluntad cuando llegaba a su departamento en San Miguel. Sí, ¿qué pistas hay en este caso? Hay una premura, obviamente, por poder encontrarlo. Fabián Collado nos va a contar todos los detalles. Hola, Fabián, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vale, Carla, investigación absolutamente reservada por parte de la Policía de Investigaciones Antisecuestros, al igual que el Ministerio Público, producto de la complejidad de este caso. Lo que se ha dado a conocer durante las últimas horas es que la víctima de 84 años, insulino dependiente, el cual al parecer iba con sus remedios cuando fue secuestrado por estos delincuentes, y esa es la denuncia que está interpuesta por parte de la familia. De hecho, hay imágenes de cámaras de seguridad que han salido a la palestra, que ustedes están viendo en pantalla, que serían los últimos segundos antes de que no se le viera más, que se le
perdiera la pista al empresario de 84 años. Hay varios puntos que están siendo analizados por parte de la PDI, por ejemplo, que se han dado a conocer, además de ser empresario ferretero, él tenía desde al menos 7 caballos, o sea, estaba vinculado al mundo de la hípica, información que se desconocía y que podría ser fundamental para poder ir esclareciendo cuál habría sido la eventual motivación de los sujetos que están siendo investigados como posibles captores del empresario de 84 años. De hecho, hace varias décadas que estaba vinculado tanto a la hípica como también al mundo ferretero. Lo que se sabe que ya está descartado prácticamente la teoría del posible robo y que según los antecedentes preliminares habría dado una fe de vida. ¿Qué significa esto? Esas son palabras de las autoridades, específicamente del delegado presidencial, que estaría en buenas condiciones de salud. ¿Qué podemos sacar con aquello? Que posiblemente hayan existido llamados extorsivos en contra de la familia y que además de eso, que ya han estado en negociaciones con la Policía de Investigaciones. Son parte de las hipótesis. ¿Por qué? Porque es una investigación cerrada y lo que se ha confirmado es que está en buenas condiciones de salud. Además, la familia, que habló en un primer minuto, dio a conocer este caso, luego ha argumentado extraoficialmente que mientras no haya novedades ellos no van a hacer ningún tipo de comentario públicamente, a solicitud también por parte de la Policía de Investigaciones. Es una solicitud que habitualmente la realiza este equipo investigador, la Brigada Investigaciones Policiales Antisecuestro. Nosotros les decíamos respecto a estas declaraciones de las autoridades que dan cuenta de una posible fe de vida, dan cuenta posibles llamados extorsivos. Vamos a revisar esas declaraciones. La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones. Yo no puedo poner en riesgo las distintas gestiones que están desarrollando tanto el Ministerio Público como la PDI y le pido el respeto justamente por la integridad de esa persona, que me entiendan que no les puedo entregar más información. Entonces, esas son las declaraciones por parte del delegado presidencial y ahí es donde uno puede interpretar varias cosas, como la fe de vida que se había exigido, además de posibles llamados extorsivos. Ojo, pero es una interpretación a las declaraciones de Germán Codina, porque hasta el minuto, como ha sido reservada, todos los peritajes que se han realizado, la verdad es que han entregado poco antecedentes de manera oficial, de manera interna, los equipos investigadores. Y es un delito de secuestro que también está siendo investigado en varios puntos y que lamentablemente se repite prácticamente todos los días. Vamos a revisar imágenes de la comuna de Estación Central. Otra denuncia que está de manera oficial puesta ante las autoridades del secuestro de una mujer. Todo esto que ustedes están viendo, el área que fue cerrada inmediatamente por parte de Carabineros, se sometía a los peritajes, que ocurrió cerca de las 7:30 de la tarde en el sector de la avenida 5 de Abril con JBH. Ustedes están viendo esta motocicleta, la cual pertenecería a una pareja de comerciantes peruanos, los cuales estaban arribando a su hogar y al momento de descender de la moto, al menos 13 delincuentes frenan bruscamente, bajan de un vehículo, además amenazan a esta pareja y a la mujer, la suben a este automóvil e incluso habrían efectuado disparos. Luego de todo esto, aquello fue denunciado por parte de los vecinos de la zona. Le llamó la atención la presencia de estos disparos y es ahí cuando comenzaron los peritajes preliminares por parte de Carabineros y luego quedó todo en manos de la Policía de Investigaciones, como es habitual, producto de que está la denuncia. Ya hay una desaparición de esta mujer, la cual habría sido abordada en contra de su voluntad y hasta el minuto no han habido novedades respecto a este caso. Obviamente que preocupa que se va sumando a denuncias de secuestros en la región metropolitana. Vamos a revisar parte de las impresiones de los vecinos que fueron testigos del momento cuando esta mujer fue abordada y además fue subida a un vehículo en contra de su voluntad. Y ante los gritos y balazos, nosotros nos refugiamos adentro del hogar, en los baños, para poder esperar que esta situación pasara. Y ahí ya nos dimos cuenta que era secuestro y que era una de las vecinas de varios años acá en el barrio que había sido secuestrada. Un vecino
prácticamente vio de pasada, vio que eran 4 tipos, que era un auto blanco, que venían con la intención de secuestrar a esta pareja. Estaba muy asustada ella y como estaba con su marido, lo único que el marido dijo, si me quieren robar, llévense la moto y yo les entrego todo. Pero efectivamente parece que no querían la moto, no venían con esa intención. Hay toda una investigación que se tiene que desarrollar, producto de qué, de que hasta el minuto se desconoce si es que han habido algún tipo de llamado extorsivo o no, si es que esto sería, por ejemplo, un secuestro vinculado a un posible ajuste de cuentas, por alguna discusión, pelea. Bueno, todo eso se tiene que analizar. En Estación Central todavía hay muchas dudas, al menos la planificación de la investigación en el primer caso del empresario en la comuna de San Miguel ya va tomando un buen rumbo en el sentido de que saben que están en buenas condiciones de salud, donde la extorsión y también la fe de vida es parte de lo que se está manejando a esta hora en la Policía de Investigaciones, en la Brigada de Investigaciones Policiales Antisecuestros de la PDI, lo que llama la atención obviamente, y que cerramos con esto nuestro despacho, jornadas marcadas por denuncias por secuestros que obviamente preocupan, ¿vale, Carla? Sí, es raro tener 2 casos en solo un despacho en algo que antes prácticamente no se veía, que lamentablemente ha ido proliferando en el último tiempo, también con todas las cautelas y las precauciones de no entregar tanta información. Así que ahí a la espera de ojalá tener buenas noticias durante la jornada en estos 2 casos y particularmente de este adulto mayor de 84 años, que uno dice cómo una persona de esa edad también se puede ver enfrentada a una situación como esta, es mucho más rudo. Vamos a estar atentos, Fabián, volviendo en caso de ser necesario. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Fabián. Bien, 6:24. Vamos a revisar más noticias. Un masivo operativo de desalojo y demolición en Cartagena, región de Valparaíso, puso fin al control territorial que ejercía el clan de Los Cholas. La intervención permitió desmantelar una toma irregular que era utilizada como bodega de armas y centro de acopio de drogas. El procedimiento se produce tras la captura de 8 integrantes de la banda, quienes eran investigados por homicidios y tráfico de drogas en la zona, de los cuales 5 miembros quedaron en prisión preventiva. Sin registrarse incidentes, las maquinarias destruyeron las viviendas para evitar nuevas tomas y dar paso a la construcción de áreas verdes en el lugar. Más de 100 vehículos, la mayoría con encargo vigente por robo, fueron hallados al interior de un terreno fiscal perteneciente al Serviu en la comuna de Cerrillos, aquí en la capital. El operativo masivo, que terminó con 12 detenidos, dejó al descubierto una sofisticada red que no solo desarmaba autos, sino que subarrendaba lotes del Estado a terceros para actividades clandestinas. Las autoridades alertaron sobre esta nueva modalidad de negocio ilegal en el sector El Almendro, donde incluso se detectó hurto de servicios básicos y porte de armas. Tras el desalojo coordinado, el municipio procedió al cierre total del recinto. Y casi 30.000 armas de fuego han sido sacadas de circulación desde el año 2020, gracias a la campaña de entrega voluntaria que Carabineros acaba de relanzar a nivel nacional. La iniciativa busca evitar que el armamento heredado o irregular caiga en manos de delincuentes. Solo el año pasado se registró una cifra récord de más de 8.000 unidades entregadas, principalmente revólveres y escopetas. Las autoridades afirmaron que el proceso es totalmente anónimo y seguro, tras lo cual el armamento es inutilizado y fundido bajo estrictos protocolos legales. Y ya comenzó a operar el primero de 5 trenes nuevos que van a ser incorporados por EFE Valparaíso al recorrido Limache-Puerto. La ampliación de flota, que va a permitir aumentar la capacidad del servicio en un 20% en horario punta, va a beneficiar a más de 2 millones de pasajeros de forma diaria. Entre sus características destacan el sistema de información a pasajeros, las cámaras a bordo, aire acondicionado y una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora. El ministro de Transporte, Louis de Grant, acompañado del gerente general de EFE, José Solorza, fueron partícipes del viaje inaugural de este tren de alto estándar. 6 de la mañana con 43 minutos, volvemos a nuestro país. Les contamos que 2 delincuentes fueron sorprendidos al realizar un lanzazo en el que se robaron un celular, todo esto en el barrio Franklin. Ambos fueron seguidos y detenidos por carabineros que iban en motos. Vamos con Carlos Melín, que nos cuenta más. Carlos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Claro, fue algo que ocurrió y fue
captado por las cámaras de seguridad y también visto justo frente a sus ojos por funcionarios de Carabineros. Ustedes verán imágenes de estas cámaras en el sector de San Francisco con Biobío, ahí en el barrio Franklin, a eso de las 3:30 de la tarde, cuando dos personas iban desplazándose en un vehículo y se detienen en el semáforo en rojo. Ahí es donde aparece un sujeto de 22 años chileno, un delincuente que aprovecha, lamentablemente, que la persona que estaba de copiloto, una mujer de 24 años, tenía el vidrio abajo y eso le da la oportunidad a este ladrón de ir y quitarle su teléfono celular, un móvil de alta gama, y ahí es donde este tipo sale corriendo. Afortunadamente había dos carabineros en ese lugar, estaban en motocicleta, quienes vieron de frente, en flagrancia, cómo este sujeto salía corriendo rápidamente hacia el sector del Matadero, y por lo mismo es que lo siguieron raudamente, viendo incluso más adelante que este delincuente, quien ya tenía antecedentes policiales, incluso condenas por delitos similares, le entregaba este iPhone 11 a otra persona, un delincuente también de la misma edad, que lo lanza hacia uno de los techos con la intención de más adelante ir y recuperar lo que no le pertenecía. Pero Carabineros de todas maneras se dio cuenta de esto y detiene a este segundo delincuente. Como les decía, son dos hombres, dos ladrones chilenos con amplio prontuario por cometer este delito en un sector donde incluso los han dicho diferentes autoridades, como el alcalde o las mismas policías, han proliferado estos robos de celulares que son utilizados por estos delincuentes para reducirlo después en el mercado. Tenemos declaraciones porque habló la Fiscalía en torno a este procedimiento por la detención de estos sujetos. Pasemos a revisar esas palabras. Un vehículo Chevrolet Spark se encontraba detenido ante el semáforo en rojo de esa intersección cuando un sujeto de 22 años, joven, se acerca y por la ventana del copiloto, aprovechando que esta estaba abierta, le sustrae mediante un tirón, un movimiento bastante rápido y sorpresivo, el teléfono celular a la víctima, que es una mujer de 24 años que iba como acompañante del conductor de dicho vehículo, y le quita su teléfono, un iPhone 11, para salir corriendo con la especie sustraída en su poder. Así es, son dos personas que van a ser formalizadas durante esta jornada. Recordamos el llamado que siempre hace la misma policía, sobre todo Carabineros, a que uno tiene que tener cuidado con sus pertenencias. Yo sé que la idea es que no ocurran estas situaciones, uno debiera estar caminando tranquilo por la calle, en el transporte público, incluso en el vehículo, sin ningún problema, pero considerando muchas veces el actuar de estos delincuentes que son muy rápidos, por eso cometen este delito conocido como lanzazo, hay que tener precauciones, tratar de no exponerse, Carla Vale, por episodios como estos que son lamentables y que causan un mal rato. Uno tiene que después ir a interponer una denuncia. Muy pocas veces estos dispositivos son recuperados porque tiene que haber toda una investigación, tiene que haber una autorización por parte de las autoridades para hacer, por ejemplo, un allanamiento. A veces los dispositivos tienen GPS, pero no pueden llegar las personas así tal cual e ir a recuperar sus elementos, tienen que ponerse en contacto con la policía. Entonces, para evitar eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en sectores, como yo les decía, donde se cometen este tipo de robos. Ustedes eran testigos, hace un par de días nuestra misma compañera Sofía Carrizo estaba haciendo un móvil cuando fue testigo con el equipo de prensa de un robo que había ocurrido solo a algunos metros, por lo cual, sobre todo en lugares, aunque sean concurridos, ustedes pueden ver que en estos registros hay muchas personas en los alrededores, pero la verdad es que muy pocas personas van a meterse en una situación como esta, considerando de que a veces los delincuentes andan incluso premonidos con armas y ante una situación como esta puede significar algún riesgo. Así que, por lo menos dentro de todo lo negativo de este mal rato que sufrió esta mujer de 24 años, pudo recuperar su teléfono celular, se detuvo estas dos personas, van a ser pasados a control de detención durante la jornada de hoy, así que vamos a estar también atentos cómo evoluciona en este caso la detención de estos sujetos que no son primerizos porque han estado muchas veces, lamentablemente, cometiendo este tipo de delitos. Ya, y a uno le gustaría que cada vez que cometen este tipo de delitos, los ladrones, los delincuentes fueran detenidos. No es algo que pase habitualmente, nos alegramos que en este caso sí y que no haya quedado en nada y en la impunidad. Nos quedamos atentos, Carlos, a todo lo que está pasando en materia policial. Cualquier cosa de regreso en un ratito más. Nos vemos. Gracias, Carlos.
porque este mes comenzó la implementación de la nueva reforma al sistema notarial, que entre otras cosas pone fin a cargos vitalicios, va a establecer tarifas máximas y además, ojo con esto, porque va a establecer al CERNAC como un canal de reclamos, Carla. Qué importante también poder tener alguna forma de reclamar si un servicio no nos gusta. Qué bueno, y un servicio que siempre suele ser como engorroso, largo, de mucha espera, de mucho papeleo. ¿Cómo se va a simplificar todo esto, Sofía Carrizo? Ya te vemos para que nos cuentes todos los detalles. Muy buenos días. Claro, ir a la notaría no solamente significa un trámite muy burocrático, engorroso, sino que también caro. Así que bueno, en este momento ingresa en torno a esta fiscalización el Servicio Nacional del Consumidor para respaldar justamente a los consumidores. Bueno, una reforma al sistema notarial y registral que comenzó a regir durante este mes, a principios de abril, y impacta directamente en las notarías, en los conservadores de bienes raíces y también en los archiveros. ¿Y de qué manera? Vamos a ir detallando punto por punto. Mira, la primera es en el nombramiento de los notarios y de los conservadores y también de los archiveros. También acá hay un punto relevante en torno a la edad que pueden ejercer los notarios. Ya no va a ser vitalicio, sino que se pone una edad máxima de los 75 años para ejercer el cargo. Y también es relevante porque desde ahora en adelante, con esta reforma, se prohíbe el nombramiento de familiares de autoridades en la nómina de selección. También esta reforma busca agilizar los trámites, porque ustedes lo mencionaban, ir a la notaría, uno tiene que hacer una serie de solicitudes de papeles, uno se demora, a veces un día sí, el otro no, y se hace un poquito y bastante bien engorroso. Bueno, con esta reforma se busca modernizar el sistema, hacer trámites a través de Internet, la digitalización, y justo tengo acá anotado algunos de los trámites que ahora se pueden hacer a través de Internet, que cambia también el proceso y también son un poco más, no son tan costosos en comparación cuando se hace de manera presencial. Había un listado gigante, pero les voy a decir cuáles son. Por ejemplo, los trámites administrativos, la acreditación de experiencia en concursos públicos, reemplaza la declaración jurada notarial, también poderes simples para trámites ante el Estado, trámites ante organismos públicos, salvo excepciones legales. Eso, entre otros, esto para no demorarse y que todo avance de manera expedita. Lo otro también, que se va a llevar a cabo una forma de transparentar los montos de los documentos, de los papeles que usted necesite solicitar o llevar a cabo en una notaría presencial o a través de Internet. Las notarías se tienen que tener sí o sí los montos en las páginas web o también se va a fijar un monto máximo al momento de cobrar. Tenemos declaraciones por parte de la autoridad, pasemos a revisarla de inmediato. Lo que van a poder hacer los consumidores es primero comparar. Y en segundo lugar, cuando arrojen diferencias relevantes esos precios, van a tener canales expeditos de denuncia a través del CERNAC. Nosotros podemos presentar denuncias ante los juzgados de policía local, en que las multas van desde los 0 hasta las 300 UTM, por cada una de las infracciones que eventualmente se identifiquen. Ya, son buenas noticias, con un servicio de las notarías que se requiere para un montón de cosas, un alivio en algún sentido para el bolsillo, con precios que van a tener que ser bien regulados, normados y con tarifas máximas, también con ahorro de tiempo. Y esto último, Sofi, respecto del rol del CERNAC, es importante también que haya algún tipo de fiscalización y algún derecho a pataleo. ¿Queda robusto el CERNAC? Va a ser pues siempre se dice que el CERNAC es un león sin dientes. En este caso, ¿va a poder tener dientes y va a poder defender bien a los consumidores frente a, no sé, abusos o cosas que estén fuera del reglamento en las notarías? De acuerdo a lo que dijeron, mencionaron que sí, van a realizar una fiscalización de manera exhaustiva. O sea, las notarías incluso estaban solicitando a las distintas notarías, conservadores de bienes raíces, lo estaban oficiando para que se sumen a estos controles para poder ir revisando que todo se esté llevando de la mejor manera. Pero cuando yo hablo en torno a la participación del CERNAC desde ahora en adelante, la gente tiene que tener en cuenta estos factores. Primero, ¿por qué voy a denunciar? Si en la página web de la notaría no se ve transparentado el monto del documento, ahí está en presencia de una infracción.
Por ejemplo, también, si le están cobrando de manera excesiva un trámite, lo cual supera lo fijado por la ley, eso lo tiene que determinar el Ministerio de Hacienda, Economía y también Justicia, ahí también está en presencia de infracción. Si el conservador de bienes raíces se demora de una manera excesiva en la inscripción de una vivienda o en la entrega de un certificado, también ahí está en presencia de una infracción. Si usted va a la notaría en cierto horario, en la página web sale un horario de, no sé, desde las 8 a las 5 o lo que tenga determinado, y va a un horario y está cerrado, ahí está en presencia de infracción. Se tienen que respetar sí o sí los horarios establecidos. También si es que van a fiscalizar de que no se esté llevando a cabo, o sea, que se estén cumpliendo las medidas de seguridad, que no haya discriminación, entre otros. Claramente le fuimos a preguntar a la gente qué opinaba en torno a esto. Pasemos a revisarlo de inmediato. Yo como abogado no le cobraba a mi cliente por la comuna en la que vivía. Le cobraba por lo que me había solicitado hacer. Hay mucha diferencia de precio. Hay una que está acá al frente que sale 8.000 o 9.000 pesos, la misma firma. Claro, ahí la gente desde ahora en adelante va a poder cotizar. En una notaría sale este monto, en otra notaría sale este monto, quizás este me conviene más para mi bolsillo. De todas formas, las notarías, en este caso, para darle un ejemplo, no debiesen tener mucha diferencia de precios. Ahí el Ejecutivo decía que van a tener montos similares, por lo mismo se va a fijar un monto en particular máximo, lo cual no debiese sobrepasarse, ahí con el fin de evitar claramente que no duela tanto el bolsillo al momento de hacer un trámite. De acuerdo a lo que dijo el CERNAC, antes de entrar en vigencia esta reforma que empezó ahora en abril, ya habían tenido denuncias desde antes, del año 2024, aproximadamente 62, por una serie de situaciones, pero la que lidera es el tema de la situación contractual. Al momento de llevar a cabo un trámite, una demora excesiva, también por cobrar un monto que es mucho más alto y también por mala atención. Así que bueno, hay que esperar ver cómo esto se implementa desde ahora en adelante, que se respeten. Y bueno, si la gente quiere hacer una denuncia, lo puede hacer a través de las oficinas presenciales del CERNAC o directamente ingresando a la página cernac.cl. Ya. Buenas noticias, vamos a ir viendo cómo opera todo esto en la práctica, pero desde ya a estar súper atentos a si hay esas infracciones, poder hacer las denuncias, recurrir al CERNAC y también aprovechar que ahora debería haber mejores precios y se debería ahorrar tiempo, que por estos días vale oro. Así que gracias, Sofi, por toda esta información, que tengas un muy buen día. Gracias, Sofi. Nos vemos. Buen día. Bueno, se presentó finalmente este proyecto de ley para la reconstrucción y el desarrollo económico. Hubo un acuerdo, además político, con el Partido de la Gente para que se apruebe la idea de legislar y avance el trámite en el Congreso Nacional. Y ese acuerdo implica un proyecto para compensar el gasto del IVA en medicamentos y pañales. Claro, algo que pidió el PDG justamente para aprobar la idea de legislar de esta mega reforma. Dani Linares, a ver cómo se podría concretar esto. Suena bien que en el fondo bajen los precios de los medicamentos, de los pañales, si es que se reduce el IVA, pero ¿cómo operaría? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sí, es un tema de un anhelo importante de la ciudadanía. Fíjate que el gasto de medicamentos en la población ha crecido en un 80% en los últimos 13 años. Estos son cifras que entrega el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, que frecuentemente está publicando información sobre nuestro sistema de salud. De hecho, además, señala que el gasto de bolsillo de una persona en salud, el 30% corresponde al gasto en medicamentos. Y adivinen, ese porcentaje sí, está sobre el promedio de los países de la OECD. Entonces, es un gasto importante que día a día o mensualmente tienen los chilenos, por lo que es muy sensible para el presupuesto familiar. Es finalmente el argumento que ha llevado al PDG levantar este tema y llevarlo como un proyecto de ley. Era parte de la agenda programática del ex candidato Franco Parisi y que hoy finalmente llega ya al Parlamento con este acuerdo con el gobierno, es decir, finalmente comprometer el apoyo al proyecto de reconstrucción, pero bajo la promesa de que se entregue un proyecto de ley adicional donde se busque devolver el IVA, el 19% que todos gastamos, ¿no?, cuando compramos cualquier tipo de producto, finalmente sea devuelto cuando hablamos de medicamentos y pañales. ¿Qué medicamentos?
para qué personas, esto será universal o no, será materia de la redacción de este proyecto de ley que todavía no ha sido presentado por parte del gobierno y que se espera lo haga así dentro de las próximas semanas como una ayuda, ¿no?, al momento económico de las familias y que el gasto de medicamentos es alto, por lo que vendría bastante bien reducir finalmente ese costo que se gasta en remedios. Tenemos algunas declaraciones de personas, ¿no?, que conversamos con ellos sobre lo que significa mensualmente en su presupuesto comprar medicamentos. Bueno, a veces con crédito, usando algunos créditos, y bueno, el problema es cuando viene una enfermedad que está sobre los remedios y ahí ya se ajusta totalmente el presupuesto. Uno puede entender cómo es posible que esté tan caro en las cadenas o en las otras farmacias y por la farmacia popular un tercio el valor a veces. Sobre todo que estamos cogidos a pensión, por supuesto que ya pasa a ser un porcentaje muy alto. Porque claro, el gasto finalmente hace bastante difícil el acceso al medicamento y la continuidad de tratamientos cuando hablamos de enfermedades crónicas. Fíjate que los medicamentos que más se comercializan en nuestro país responden a ese tipo de patologías, de hipertensión, de diabetes, que son patologías de carácter crónico. Entonces, finalmente acceder a esa canasta de medicamentos es un gasto fijo para todas las personas que tienen aquellas enfermedades y deben mantenerlas controladas con sus medicamentos. ¿Cómo finalmente se va a llevar adelante este proyecto? La verdad es que hay bastantes dudas porque eliminar el IVA es una opción que es bastante compleja, por lo que se estima que esto será a través de una devolución de este 19% y esta devolución se haría a través de la cuenta RUT, a través de la chequera electrónica de Banco Estado, tal como ocurrió, por ejemplo, con el bolsillo familiar electrónico, que eso ya es una experiencia probada donde las personas concurrían, ¿cierto?, a los almacenes adscritos para poder comprar productos de la canasta básica y ese dinero se utilizaba con ese monto y no con sus propios fondos. Entonces puede ser a través de ese mecanismo que ya se probó que se pueda llevar adelante esto, pero los detalles los revisamos en la voz del ministro de Hacienda. Esos ajustes tenemos que verlos en detalle, los contornos. Quiero decir que es una bonificación a las personas, que está asociado al 19% del IVA, pero no es una rebaja del IVA. Ya, ahí el ministro Quiroz habla de una bonificación a las personas, porque claro, ayer Dani hablaba con Felipe Gallegos, que cubre economía acá para 24 horas, y él me decía que cualquier reducción al IVA es muy difícil que se traspase a los productos. Por eso ahí surge esta idea de este bolsillo electrónico, que sería, digamos, una forma de devolver ese dinero a las personas y como sentir esa rebaja, ¿no? Claro, y devolverlo también en qué periodicidad, si esto se va a devolver al instante automático de la compra, será el mes siguiente, será durante el año, cómo se va a dar finalmente esta devolución, es lo que debe estar redactado y especificado en este proyecto de ley del cual todavía no conocemos, solamente está la intención y este acuerdo que finalmente se presente, esta idea que nace desde el Partido de la Gente de poder generar esta devolución del 19% para los medicamentos y para los pañales, pero si esto será universal o no, si tendrá también algún grado de especificación de la población, por ejemplo, pertenecer a un porcentaje del registro social de hogares, como se utiliza en otras políticas públicas, o será universal. Bueno, vamos a ver también qué cantidad de medicamentos son las que van a estar dentro de esta canasta. Vamos a realizar más declaraciones con expertos particularmente sobre ese punto, Valentina, sobre la devolución de IVA, porque la rebaja de este impuesto no es tan sencilla de hacer como pareciera. Ese cómo para la política pública es muy relevante, porque finalmente una cosa es anunciar, por ejemplo, el fin al IVA de los medicamentos y otra cosa es cómo lo vamos a llevar a cabo para que eventualmente eso se vea reflejado en, vamos a decir así, la boleta final de la persona. Una medida tendiente a tratar de aliviar la carga tributaria en materia de IVA, en materia de este impuesto, es desde luego muy bienvenida, pero no es un mecanismo fácil de implementar. Es un tema complejo de implementar jurídicamente porque requiere que todos estos elementos, estos conceptos, queden súper bien definidos. A qué productos lo vamos a aplicar y definir muy bien el producto, a qué sujetos los vamos a beneficiar y que quede muy bien definido el sujeto.
Ya, bueno, esa será también, me imagino, responsabilidad del legislador, que esto quede bien delineado para que fuera un mecanismo que funcione bien en la práctica, Dani. Vamos a ver cuál va a ser el alcance y la forma, ¿no? Si va a ser a través de este bolsillo o de otra manera. Ahora, nos queda la duda a mí, sobre todo le estaba diciendo a la Vale, que no sé si finalmente esto se va a incorporar dentro de la ley miscelánea. Ayer en el gobierno se estimaba que podía ser una indicación a ese proyecto que ya está presentado, que es esta reforma madre, que tiene muchas medidas, más de 40 contenidas en él, o si va a ser un proyecto aparte que se va a tener que discutir con otra tramitación y que recoge esta negociación que ha tenido el gobierno con el Partido de la Gente. No sé si eso quedó determinado o va a ser algo que se va a tener que dilucidar en las próximas horas, dependiendo de cómo otros sectores políticos acojan también esta medida. Por ahora la determinación es que vaya en un proyecto paralelo, porque el proyecto de reconstrucción incorpora más de 43 iniciativas de ley y estiman desde el gobierno que esto va a demorar al menos 2 meses en su tramitación, o al menos es el escenario quizás más auspicioso, que finalmente en 2 meses esté ya como una ley de la República. Entonces, incorporar más elementos a ese proyecto, no hay espacio para aquello, entendiendo que ese proyecto va a estar sujeto también de indicaciones que ya se presentaron incluso en la jornada de ayer por parte de la oposición y que van a extender ese debate. Entonces, el espacio, al menos en el proyecto de reconstrucción, no está, y además ahí, en base a lo que planteaban los expertos, ¿no? La dificultad de poder establecer cuál va a ser el universo sujeto a este beneficio, cómo se va a devolver, es un proyecto que es bastante específico porque requiere una redacción que entendemos va a demorar al menos un par de días para que luego sea presentado de forma paralela a la tramitación del proyecto de reconstrucción. Así que iría por 2 caminos separados para no entorpecer finalmente la tramitación de este gran proyecto que quizás es en una prueba de fuego para el Ejecutivo, y el otro proyecto que requiere también un trabajo legislativo bien relevante para que esto se transforme en algo efectivo, que sea un descuento para las familias, el gasto de bolsillo que tienen hoy en la compra de medicamentos. Bien, Dani, va a ser importante ver cuándo ingresa entonces este proyecto paralelo, qué fórmulas tiene para que se concrete y para que la ciudadanía, a quienes corresponda, sienta esta rebaja del IVA en pañales y medicamentos. Muchas gracias por el informe. Gracias, Dani, nos vemos, un buen día. Nos vemos. 7 de la mañana con 28 minutos, ya estamos de regreso. Ánimo, energía, levantarse en este día. Jueves, Iván Torres, donde tenemos una cuota de energía adicional. Sí, hay que abrigarse. ¿En cuánto está una mañana bien fría? Estamos 6.2 y la mínima ya parece que está, claro, con 6 grados a las 7 de la mañana con 2 minutos. Es de las mañanas más frías en lo que va del año. Recuerdo otra que también estuvimos... En marzo tuvimos 5 grados, pero en el momento... Por eso no dije la más, pero es de las más. De las más. Una de las más frías. Más fría, sí. Vamos a tu oficina. Vamos a tu sector, ayer la máxima fue de 23 grados, hoy esperamos un poquito más acá en la capital. Y me refiero justamente a Santiago Centro con 24 grados. Continuamos con el predominio de la alta presión. Esta es una alta presión que tiene características frías debido a las temperaturas mínimas que son muy bajas, especialmente en la zona sur. Por otra parte, se aproxima abundante nubosidad, pero no tiene tanta energía como para dejar grandes inundaciones en la zona sur del país, especialmente de los lagos hasta la región de Magallanes. En Magallanes se espera viento unos 60 kilómetros por hora y este frente va a moverse, se va a desplazar hacia el norte para afectar solamente parte de la región de los ríos. Por ejemplo, el lago Rupanco, el lago Ranco, también por supuesto Valdivia en la tarde, algunos chubascos ocasionales, son ocasionales en los ríos, pero sí en los lagos ya es una precipitación que va a estar entre débil y moderada, con viento no más allá de los 40 kilómetros por hora. Hacia el norte el tiempo es estable, salvo todavía la cordillera de Arica-Parinacota, que todavía se mantiene algo inestable, con algunas precipitaciones a fines del día y siempre con la posibilidad de tormenta. ¿Y eso es como lo que quedó del invierno altiplánico? Queda todavía. Normalmente se acaba en marzo, pero a veces pasa un poco más allá y todavía queda... ¿Harto más allá? Pues si ya vamos al término de abril. Sí, un poquito más allá. Así que hay que tener paciencia, pero ya se va a terminar. Veamos de inmediato el detalle del pronóstico del día de hoy en la capital. Cielo despejado de principio a fin. Qué lindo, una máxima de 24 grados. 24 una con sol temperatura de confort. Usted sabe que la temperatura de confort está determinada entre el rango de 22 a 24 grados. Pero tengo la impresión de que puede ser distinto entre hombres y mujeres, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Porque aquí andamos a las peleas, con la Vale no, porque estamos en el mismo nivel de confort. Pero cuando uno tiene un compañero hombre, un partner hombre, pues está más acalorado. Totalmente de acuerdo. La mujer siente más frío que el hombre. El hombre es más
acalorado. La mujer es muy friolenta. Nosotros tenemos mucho más músculo que ustedes y además, lo comenté hace un tiempo atrás, el metabolismo nuestro es diferente, el de ustedes es más lento, el nuestro es más rápido. Bueno, y aparte hasta en la ropa a veces nosotros andamos un poquito más de blusa y los hombres andan a veces un poquito más de chaqueta, Así es, entonces chaqueta, invierno y verano. se genera esas diferencias. En el verano es injusto para usted, andan demasiado abrigados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es verdad. Cuando se pueda vamos a ir con bermudas en el verano. Bien, Algún día se va a poder, yo creo. Seguro que se puede. Veamos los próximos días, hay que atreverse, ¿eh? Pero yo no me atrevo en todo caso. Cielo despejado. Oye, mira el domingo. De repente una que otra nubecita, pero en general va a predominar el cielo despejado. Y las máximas muy parejas, salvo domingo y lunes, que se ve un alce de las temperaturas máximas de 24 o 25 grados. El martes se ven nubes y después va a despejar. No veo precipitaciones ya. Pero no sí se ve ni una nube. Veo nubosidad, sí. ¿No ves precipitaciones hasta ahí o más acá no ves precipitaciones? Tampoco veo más allá. ¿No? O sea, tú ves abril terminando como estamos, sin lluvia importante. Claro, sin lluvia importante, exactamente. Oye, y si volvemos a la carta sinóptica, porque se veía un sistema frontal por allá lejos. Veámoslo. ¿Alcanzará a llegar? Veamos. Así como en el Pacífico. Mira, ese que está allá. ¿Se ve lejos bueno, igual? este sistema frontal, fíjense, tiene cosas bien interesantes. Yo creo que tiene mucha inestabilidad. Así que lo más probable es que cuando llegue a nuestro país, si sigue ese curso, obviamente va a traer tormenta en algún sector. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que llegue? En primer lugar, el sistema frontal está siendo bloqueado por la alta presión. ¿Qué tiene que pasar? Que esta alta presión se vaya. Se vaya hacia el norte. ¿De qué depende que se vaya? Depende de su energía, depende ¿De muchas cosas. De muchas cosas. Pero tiene dos posibilidades. Una, que pase por arriba de la alta presión, y significa que estaríamos en un frente en altura. Ya, o sea, puede pasar. sin lluvias, ya. Solamente con nubes, que es lo que estimo yo que puede pasar la próxima semana. Porque se va como dispersando, me imagino yo. Y la otra posibilidad es que evada de alguna manera esta alta lado. presión y pase por abajo de ella y afecte la zona sur del país. Y yo creo que hace lo más lógico. Ya. Ese con... Y finalmente, va a perder fuerza. No, nada de que finalmente. se disipe, que entre en frontolisis, así se llama. Frontolisis. Frontolisis. ¿Qué es eso? Que se disipan. Ya, ok. Se disipan, se van. Oye, lo que me gustó fue que el fin de semana sube la temperatura. Es raro, porque en general los fines de semana han sido así como... Hemos pensado en ustedes y hemos dejado temperaturas altas para el fin de semana. Hiciste un ritual. Si usted tiene algún evento con sus niños, aprovechen ese día. Pero Iván, sí veo las temperaturas de la mañana, baja, muy baja, 5 grados, ahí hay que tener precaución si es que alguien tiene alguna actividad es más tempranito. llevadero, si es que no tiene que salir tan temprano, es más llevadero La tarde está estar súper. en la camita con esa, no, esa va a estar temperatura la mañana afuera. fría, esa es la verdad. No invita a levantarse. Claro, ¿no? 5 o 6 grados por ahí van a andar. En la tarde anda bien. Anda bien, sí. Típico de otoño, temperaturas mínimas bajas, tarde semitemplada y después la noche baja la temperatura. Oye, Iván, pon atención a esto que tenemos para ti. Bueno, para todos, pero mira, pon atención. ¿Algo para comer? Mira, pon atención, mira. El Dato Torres. El Dato Torres. Mira, tienes tu propia cortina. Es una sección notable. para tus datos, para tu conocimiento, Iván, que nos traes diariamente. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver pronósticos y escuchar, pero ¿le hacemos caso a la naturaleza? ¿A nuestro reino animal? Ayer hablamos. ¿Qué es eso? ¿Una ranita? ¿Un sapito? Hablamos ayer justamente de algunos animalitos, Hablamos algunos pajaritos. de aves ayer, pero hoy día vamos a hablar de las ranas. La rana chilena tiene un croac, ahí está, ¿cierto? Sí, lo estamos que escuchando. aumenta cuando viene la lluvia. Se ponen más cantoras. Se ponen más cantoras. ¿Comprobado científicamente? Comprobado Ya. científicamente. Y además, fíjense que en las pozones de agua, en la laguna, ellas se quedan quietas si la tormenta es muy fuerte o empiezan a nadar en forma muy agitada cuando obviamente va a llover. También Espérate, necesitan la humedad. Antes de que llueva. Antes de que llueva. ¿Cuánto tiempo antes pueden saber las ranitas 24 que va a llover? horas, 12 horas. Se ha comprobado que hasta 24 horas. Pero lo más normal es que sea unas 12 horas. ¿Qué tendrá como el mecanismo de este y otros animales que pueden como anticipadamente darse gustó cuenta? esa pregunta porque no tengo, sí tengo la respuesta. A ver, Los que no tengo cambios idea. de presión. ¿Qué? Los cambios de presión. Cuando viene un sistema frontal, la presión tiende a bajar y los animales son muy susceptibles a los cambios de presión. Ay, qué increíble. Incluso aumenta la humedad y las ranas necesitan mucha humedad para poner sus huevitos. Claro, entonces deben estar súper alertas a las condiciones muy y alertas, se dan cuenta. Exactamente. Ayer a las aves también tú contabas que la baja presión también generaba cambios en los vuelos. Lo que pasa y nos es podía que la alertar de golondrina lluvia. vuela más o menos a un nivel Una de presión altura. constante. Ajá. Entonces, hay dos cosas. Baja la presión, bajan su vuelo, pero además se alimentan de insectos.
Y los insectos con la humedad se ponen más pesaditas las alas y ellos aprovechan de También sobrevuelan más alimentarse. abajito. Entonces aquí baja la presión. Aquí baja la presión y obviamente ellas son susceptibles al aumento de humedad y comienza entonces a clonar más fuerte, más rápido y a tener otras condiciones. Aquí- Por ejemplo, que se quede en el agua o nadar en forma muy Aquí agitada. uno se da cuenta lo limitado, porque los seres humanos creemos que como podemos razonar, somos los más inteligentes de la naturaleza, y aquí uno se da cuenta lo limitado que es nuestra capacidad sensitiva Totalmente. respecto de otros Totalmente. animales. La hemos Encuentro perdido, notable. yo creo. Perdido, La hemos perdido Mira, al estar tan conectados a la ciudad. todo esto yo lo También. aprendí de un meteorólogo muy antiguo que ya no está con nosotros, Ya. el Peneo Campos Lee, se llamaba, Ya. que él salía y se subía al techo de la estación meteorológica, tiraba papel al aire para donde iba el viento, él estudió raco, estudió la hormiga, un montón de cosas, y yo de él aprendí muchas cosas. Mira, con la observación Pero del entorno. no me quedo tan solo Esta con no la es la rana. rana. Estoy escuchando Tengo otro otro más. Ay, la vaquita. La Miren vaquita cómo Lola. están las vacas, Ya está. apiñadas. Sí. Ya. Antes que llueva, las vacas tienden a juntarse, se apiñan, por dos motivos. ¿Por qué? Claro. Primero, para conservar ese sector seco, para que el calor esté entre ellos, porque no les gusta a las vacas andar en el barro, fíjense. Ya. No les gusta. No son de Entonces barro. se mantienen ahí apiñadas, Como para cuidar su espacio. cuida su espacio, eso se mantiene seco para que se puedan después... ¿Y será para desplazar y darse mover. calor entre Se ellas dan también? calor, efectivamente. Calorcito no humano, en este caso calorcito Claro, de vaca. calorcito de vaca. De ahí viene el término hagamos una vaca. Puede ser, po, ¿Sabes? pero Lo que pasa de juntar, es que claro. antiguamente los agricultores se juntaban y compartían espacios para poder que las vacas se alimentaran en ciertos predios que tenían pasto. Entonces, sacamos una vaca, se juntaban, compartían, etc. De ahí viene el término. mira Entonces, tú. las vaquitas también nos ayudan, por el cambio de presión, obviamente, y se juntan, se apiñan, especialmente cuando hay tormentas o cuando va a llover. O sea, si las vemos así, de juntitas, Exactamente. puede ser lluvia. Y también pasa por las presiones, también son capaces También de son sentir el capaces cambio de de las sentir el presiones. cambio de las presiones. Un día antes. Así es. Hoy que Muy seca bien. las vacas también. Bien. Oye, uno Hemos tiende a aprendido. subestimar a los animalitos. No, pero no Yo creo que son... Y hay muchos animales muy más que nosotros no sensitivos, tenemos. muy Las bien. ranas, por ejemplo, se me olvidaba. Yo soy meteorólogo previsionista, en el fondo que hace pronóstico, y yo estuve en el Club de Planeadores muchos años y me regalaron una vez un frasco con una rana. ¿Ya? Obsérvala, me dijeron. A nivel mundial, los meteorólogos de planeadores, como yo, tenían antiguamente unos frascos con rana. Cuando la rana subía, el tiempo era bueno, cuando bajaba era malo. Y así es efectivamente. Ya. Igual me dio un poco de pena Lo la comprobé. rana, pero... Encerradita. Yo debería tener un zoológico en mi casa, creo que andaría mejor con los pronósticos. No cabe duda. La observación, bien, sí, la nosotros observación es confiamos súper importante. Bien. El dato Torres. Me voy porque estoy sintiendo la presión de que tengo Cerramos que el ir. bloque con Me nuestra voy. cortina del Nos Dato vemos. Torres. Espectacular. Iván. Gracias, Iván, que te Gracias. vaya muy bien. Oye, Está bueno, hablemos está bueno. de tan bueno nuestros Está buena datos esta Torres, sección. ¿cierto? Y también hablamos de alimentación nosotros, ¿cierto? Cómo comer mejor, y muchas veces se habla de las barritas de cereal como una posibilidad para después de hacer ejercicio, pero ahora se han instalado como un salvavidas en caso de tener hambre y no tener tiempo. Sí, sobre todo las que son altas en proteína. Se han masificado mucho, bueno, el tema de la proteína, pero estas barritas en particular, ¿podrá ser que con estas barritas, por ejemplo, Pamela Araya, uno pueda reemplazar una comida? Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Quiénes la deberían o no consumir? Te escuchamos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. La pregunta si reemplazan o no reemplazan las principales comidas la vamos a resolver un poco más adelante, porque quiero que una experta lo diga, no lo diga yo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que traje una barrita de proteína, le tapé la marca y dice que tiene 15 gramos de proteína. Uno debería comer, una mujer, entre 45 gramos de proteína al día. Hay que decir que 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína, sino que tienen un poco de proteína y uno va sumando. La clave está en que mientras menos ingredientes tenga una barrita de proteína, más saludable es. También ese es un punto importante. Estamos hablando solo de las barritas de proteína, no de las barras de otras marcas que más bien son de cereal. Eso es distinto y por lo general traen mucha azúcar. ¿Qué tiene esta barrita? Dice barra de proteína de soya y de suero de leche con dátiles, chocolate y maní. Ahora bien, ese es el resumen del resumen del resumen de los ingredientes, porque los que realmente tienen total están atrás con una letra que es bien difícil de leer. Yo uso lente de hecho para leer y aún así me es complicado. Entonces, si la persona se compra solo una, va a ver los que están en la parte delantera, pero si se compra la caja, ahí puede verlos todos y ahí es donde aparece entonces que la proteína de soya, pasta de dátiles, también está lo del maní, está el maltitol, que es un endulzante a base de alcohol. Todos los terminados en tol
dicen los expertos, muchos que terminan hinchándolo a uno. Por eso a veces cuando come barritas de proteína uno se siente unos poco mal. Dice que tiene cacao, chocolate, suero de leche, saborizante natural, maní tostado, cacao en polvo, almidón, tapioca, etcétera. Eso es todo lo que trae esta barrita. Y es bien salvadora, eso sí, hay que decirlo, porque a diferencia de las otras que son de chocolate, que son de cereal inflado, que traen una especie de fantasía de frutos secos, cuando en realidad, o fantasía de fruta, cuando en realidad son prácticamente sucedáneos, no ayudan mucho, es más bien como comerse un chocolate, un dulce, pero estas sí aportan saciedad, al menos las que le hemos probado, lo sabemos que efectivamente es así. Yo sé que ustedes quieren resolver la duda de si reemplaza o no reemplaza las comidas, pero antes vamos a escuchar lo que dijeron algunas personas sobre si consumen estas barritas, cada cuánto tiempo, en qué horas se las comen. Escuchemos. 3 a 4 veces por semana. ¿Sí? Chocolate, frutos, miel. Para rellenar el día, como colación, algo así, para el break. Poco, 2 veces por semana. Cuando salgo de la U, como a las 12 de la mañana y 1 de la tarde antes de entrenar. Ya, mira, las personas la usan mucho de colación, Pame, ¿no? Quizás no para reemplazar comida, sino que hay la experiencia como una colación. Hay que ver cuántas también quizás son recomendables, porque algunas personas decían 1, otras personas decían 2 al día. Lo cierto es que yo, en mi experiencia personal, sabes que estuve usando las de colación, pero como que me cansaron, se me hicieron muy, muy pesadas las barritas de proteína. Ya hace tiempo no la tengo traen como cosas, alternativa. ¿no? Sí, es verdad. Sí, ya que estamos hablando de experiencia personal, debo decir que el año pasado compré caja y caja y caja y esta quedó en el cajón olvidada porque yo ya no quise comer más barritas de proteína. Te cansó. No las quiero ver. De hecho, ni siquiera me la voy a comer en pantalla porque ya me dejaron hasta acá. Pero yo creo que es por eso, porque comí muchas barritas, siempre de colación, y lo cierto es que, bueno, los especialistas dicen, de hecho, vamos a escuchar a 2 nutricionistas, pero una de ellas dicen que están más recomendadas para aquellas personas que hacen actividad física. Eso es lo que dicen los especialistas. Pero claramente, si una persona no tomó desayuno o va a pasar mucho tiempo sin comer antes del almuerzo, por supuesto que ayuda, porque siempre, al menos lo que dicen los nutriólogos, lo digo por mi experiencia y otros que he entrevistado, es que siempre es mejor comer que no comer. Totalmente. Siempre es importante no pasar de largo muchas horas porque eso es perjudicial también para la salud. Yo les hablaba de los ingredientes. Si es que tienen más es mejor, si es que tienen menos es mejor. Bueno, habló una especialista en la materia sobre lo que debe tener una barrita de proteínas para que sea saludable. La idea es que al leer los ingredientes sea el primer ingrediente enunciado, ya que parta con el nombre de proteína de suero de leche o proteína de soya o proteína de arveja o algún derivado. Tenemos que analizar el contexto general de la barrita, ver sus ingredientes, ver que los ingredientes sean buenos, que aparte de tener esta proteína, que tenga, por ejemplo, una buena fuente de carbohidratos como avena, que evitemos los polialcoholes, que son endulzantes de bajo costo, que tienden a hinchar y a causar molestias digestivas, que es el maltitol, el eritritol. Entonces, a veces estas barritas de proteína, para hacerlas sin azúcar, su primer ingrediente puede ser maltitol. Ya, oye, realmente a uno le deberían hacer un curso en el colegio de cómo saber leer las etiquetas de los alimentos. No es tan fácil. Ahora, me queda también la duda, Pame, de qué pasa con estas barritas en particular que dicen que son con proteínas, porque tenemos la barrita de cereal, que ha sido históricamente una colación que puede no ser tan sana, y ahora tenemos estas con proteínas, y se podría confundir y a veces creer que esta también se le puede mandar a un niño chico de colación, y entiendo que no. Tampoco los niños chicos tienen tanto requerimiento de proteínas, no es necesario estarles adhiriendo este tipo de proteínas, distinto a un niño un poco más grande, que juega mucho fútbol en el colegio, que tiene otro tipo de exigencia calórica y otro tipo de alimentación, ¿o no? Pero para los más chiquititos parece que no. Sí, ese es un punto. Yo recuerdo que entrevistamos nosotras hace tiempo a una nutricionista sobre el consumo de proteínas en general. Y ella hablaba de lo necesario que había que ingerir. Y tú misma le preguntaste sobre la proteína y los niños. Y ella decía que todo dependía de la edad y los requerimientos nutricionales también de esa niña o ese niño. Pero que cuando son más pequeños, la idea es darle alimentos más naturales. Hay que decir que las proteínas también son algo ultra procesado. Eso también es un detalle porque mientras más ingredientes tienen, más procesado es el
alimento. Ese es un buen punto. Lo otro tiene que ver con la actividad física. Estas barritas fueron creadas básicamente para aquellas personas que hacen ejercicio, deporte, levantamiento de pesas, etcétera, y necesitan, por supuesto, la ingesta de este nutriente, pero todo lo que tienen las comidas, desayuno, almuerzo, cena, no lo incluye la barrita de proteína. Y ahí vamos a la consulta que hacían al comienzo y que mucha gente está esperando. ¿Puedo reemplazar el desayuno, el almuerzo, la once, la cena solo con esta barrita? Habló también una nutricionista y nos entrega la respuesta. Idealmente se pueden usar como un snack, se pueden usar en casos puntuales. Ya, por ejemplo, no sé, me puse una reunión a última hora, no alcanzo a desayunarme como una barrita. Pero idealmente no usarla de reemplazo de comidas principales, como son el desayuno, el almuerzo, la cena. Idealmente esas comidas debiéramos darnos el tiempo de hacerlas bien. Entonces hay varios micronutrientes, ¿cierto? Nos tenemos que preocupar más allá de la proteína, ¿cierto? Que van a estar en una comida completa y balanceada. Entonces, por eso no es bueno reemplazarlo por la barrita. Ya, bien como claro, ahí no es un reemplazo, puede ser un complemento, la alimentación es harto más compleja que solo una barrita y uno puede también estar como aportando a esa diversidad de cosas que requiere el organismo, si es que uno hace una cena, una comida como corresponde y mezcla no solo la proteína, otro tipo de nutrientes que también se requieren PAME. Así que por ningún motivo el reemplazo sí nos puede ayudar como colación, pero ojo a quién. Mira, yo tengo un hijo de 13 y tengo un hijo de 5 y compro barritas diferentes, que además les hago un poco el quite a las barritas, pero pueden ayudar como colación, porque uno también el tema de las colaciones es un tema. Al de 5 le mando la barrita de cereal, al de 13, que además juega mucho fútbol, está en un plan de alto rendimiento y todo, le doy barrita con proteína, porque la nutricionista le dijo que ahí sí es súper justificado, y además la proteína, la gracia que tiene PAME, no solo del aporte, es que tiende a saciar más, o sea, quedas como con menos hambre también, entonces también es un... algo adicional que ayuda un poquitito a ir manejando las dietas del día, ¿no? Sí, y también otro punto, yo estaba leyendo lo que hablaba otra especialista y decía que en el caso de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, no es recomendable, pero comprarlas por sí mismo, o sea, si esa persona está con un tratamiento médico y en este caso el nutriólogo o la nutricionista o la nutrióloga les dice coma esta barrita de proteína, claro que sí, pero tiene que ser bajo supervisión porque si hablamos de calorías, que en realidad están tan demonizadas las calorías, pero si hablamos de calorías, esta tiene 179 calorías por envase. ¿Porción? Ah, por envase. O sea, cada barrita tiene 179 calorías, entonces, claro, una persona puede decir quizás es mucho, sí, pero dependiendo también de las necesidades nutricionales, yo lo decía igual con los niños, en el caso de esta persona, pero comerse 2 barritas, 3 barritas de cereal en el día, claramente decía esta profesional que también yo estaba escuchando y otra leyendo que era un exceso. Se puede recomendar, por ejemplo, una al día, porque también hay que variar de alimento, pero de que, como decimos nosotros coloquialmente, de que salva la barrita, salva. Porque te da saciedad, te aporta nutrientes, también te aporta... A ver, no voy a decir marcas, pero no es lo mismo que comerse un paquete de galletas, de chocolate, claro, etcétera, que comerse una de estas. Finalmente una de estas sigue siendo más saludable que comprarse el chocolate, el galletón, la galleta, el helado. De todas maneras, Pame, y bueno, pues para cerrar también y ahí despedirte, avanzar a otras noticias, claro, es para salvar, pero no hay que olvidarse que lo ideal, ojalá comer alimentos no procesados, pues ir a la fuente, ahí a un huevito, uno podría hacer una barrita. La fruta, sí, se podría. Pero el tiempo. Las mamitas perfectas de Instagram nos dejan un montón de recetas donde se puede, no es tan difícil el tema, que hay que tener tiempo. No, sí, por eso uno dice, son muy salvadoras, pero ojalá, si es que está el tiempo, uno ir a la fuente, al huevo directo, o prepararse algo, pero por eso dije un huevito, porque es más simple. Fácil. Claro, pensando en los tiempos que son tan cortitos. Gracias, Pame, por toda la información. Que te vaya bien, Pame, un buen día. Sí, hay recetas para hacer en la casa también de este tipo de alimentos. Ahora sí me voy. Tenemos que agregarle como 3 horas diarias a cada día para poder hacer la receta en casa. Así que, bueno, cada uno podrá ver si es que lo puede hacer o no. Gracias, Pame, que tengas un muy buen día. Nos vemos. Chao, chao. Hemos presentado 24 horas, tu mañana.